Buenos días, estamos estudiando la primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos por el versículo 22. Ayer estuvimos comentando hasta el 21 con Marcelo, y hoy pues continuaríamos ya terminando este primer capítulo. A modo de repaso, recordamos que hemos estado viendo pues que el apóstol Pedro, inspirado por Dios, está hablando no solo en este capítulo, sino lo va a hacer en toda la carta. Decíamos que hay dos palabras clave que hemos encontrado aquí, que son sufrimiento y gloria. Pedro recuerda a la iglesia, nos recuerda a nosotros también, que por medio del Evangelio Dios nos ha llamado a la gloria eterna de Cristo. Hablamos de la vida eterna, del cuerpo de la resurrección en el reino de Dios. Este es el llamado que hemos recibido por medio de Jesucristo, le llamamos el mensaje de salvación, el Evangelio. Pero también Pedro recuerda a los cristianos que mientras estemos aquí tenemos que pasar por muchos sufrimientos, por todo tipo de padecimientos. Y en sus primeros destinatarios de esta carta era una iglesia, en realidad iglesias distribuidas en diferentes regiones que estaban viviendo un contexto histórico de persecución y pues todo el sufrimiento que sabemos que eso trae, ¿no? Pero Pedro ve la persecución desde un ángulo distinto y dice que es la prueba de nuestra fe. Que la fe que hemos recibido al escuchar la palabra de Dios tiene que ser probada, ¿no? Después de eso lo que veíamos es que podemos decir que son instrucciones acerca de cómo espera Dios que vivamos aquí en la tierra mientras llega ese día prometido por Él, ¿no? Ese día de la eternidad. Entonces Pedro habla de nuestra vida en la tierra como de un viaje y nos enseña que Dios espera de nosotros que vivamos de una forma que le represente bien a Él, y Él habla aquí de santidad, ¿no? Dice que Dios espera que nos conduzcamos y que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo. Que vivamos en obediencia a Él, apartándonos de todo lo que éramos antes de nuestra conversión, apartándonos de todo tipo de pecado, ¿no? Esa es la manera en la que Dios espera que vivamos. Y lo último que veíamos es que, tal como leíamos en los versículos 18 al 21 ayer, es que Pedro está recordándole a la iglesia, nos recuerda a nosotros también, que hemos sido rescatados por medio del sacrificio de Jesucristo. Y cuando hablamos del sacrificio de nuestro Salvador, estamos hablando de un amor muy grande. Pedro estaba recordándonos que Dios es santo, por lo tanto Él espera que vivamos también de la misma manera, que seamos santos. Pero también Dios es amor, ¿no? De hecho, en el corazón de la santidad tenemos el amor de Dios. Entonces Dios, por su amor, siendo nosotros pecadores, estando perdidos, y caminando hacia el infierno, hacia la condenación eterna, Dios, por su amor a nosotros, envió a su Hijo para ser sacrificado en pago por nuestros pecados y que así seamos perdonados y reconciliados con Él.
Eso es lo último que veíamos ayer. Entonces, de esa manera Dios nos rescata, pero no solo nos rescata de la condenación eterna, sino que también nos rescata de un estilo de vida fuera del reino de Dios, lleno de pecado y de todo aquello que es injusto y desagrada a Dios, de todo tipo de inmoralidad. Dios nos rescata para vivir ahora bajo su gobierno, para vivir en su reino. Por eso ayer veíamos estos versículos que dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Bien, entonces vamos a continuar a partir de allí. Vamos a leer desde el versículo 13 y terminamos el capítulo y leemos hasta el versículo 3 del capítulo 2. Y entonces pasamos a comentar desde donde nos quedamos, que es el versículo 22. Bien, adelante Hilda, versículo 13. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Muy bien. Bien, vamos a leer de nuevo el 22, versículo 22. ¿Quieres tú, Wilson, leerlo? Muy bien. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bien. Según este versículo, ¿qué es lo que purifica nuestra alma? ¿O lo que ha purificado nuestra alma? La verdad. La Mediante el Espíritu. La obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿no? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu.
¿De qué punto de la vida de los cristianos creéis que está hablando aquí el apóstol Pedro? ¿De qué evento? Del Espíritu Santo, de la muerte del Señor Jesucristo, purificando nuestra alma. ¿Y en qué momento nuestra alma es purificada? Cuando creemos. En la conversión, ¿no? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Te ayudamos a encontrarlo? Es que yo creo que me perdí. Pero aquí está en una versión como diferente, no sé si está No, bien. es esa, está bien. Sí. Sí, está bien. La 2 es aquí. 2 y 23 es este. Vale. Capítulo 1, versículo 22. 22 ahí sí. Bien, lo leemos de nuevo. Hilda, ¿quieres leerlo? El 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, podemos ver allí que el apóstol Pedro le está recordando a los cristianos el momento de su conversión, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Fijaos que en el versículo siguiente dice siendo renacidos, ¿no? Siendo renacidos. El apóstol Pedro comenzaba así el capítulo. Si os acordáis, en el versículo 3 del capítulo 1 también aparece esta palabra de renacer, ¿no? ¿Cómo decía el versículo 3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer por su grande misericordia, ¿no? Y aquí dice en el 23, siendo renacidos, y en los siguientes versículos nos va a decir por la palabra de Dios, ¿no? Y al final del todo del capítulo especifica que esa palabra que nos hace renacer es ¿qué palabra? ¿Cuál es la última frase que tenemos en este capítulo? ¿De la 22? La última frase del capítulo 1. La palabra del Señor permanece para siempre. Pero ¿cuál es la última frase? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y está refiriéndose a la palabra que nos hace renacer. Entonces, ¿cuál es la palabra que nos hace renacer? La palabra es la Biblia, la Escritura. ¿Y cuál es la palabra que utiliza aquí, en la última frase de este capítulo 1? Por el Evangelio. El Evangelio, ¿no? ¿Lo veis allí todos? Fijaos, vamos a leer los versículos de nuevo. ¿Qué versículo es? Vamos a leer de nuevo los versículos 23 al 25. Eder, ¿lo encuentras? Es del 1, ¿no? Sí, capítulo 1. Versículos 23 al 25. Vale. Siendo renacidos no de simientes corruptibles, sino de incorruptibles, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os habéis sido anunciada. Entonces el 23 comienza diciendo, siendo renacidos, hacemos un pequeñito salto y dice, por la palabra de Dios, ¿no? Que vive y permanece para siempre, siendo renacidos por la palabra de Dios,
Y el capítulo termina diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. De quién es Él, de qué es lo que vino a hacer en la tierra para que nuestros pecados quedaran perdonados y de que Él nos llama a entregarnos a Él, ¿no? Esa es la palabra del Evangelio. Entonces, esa es la palabra de Dios que nos hace renacer, ¿no? Siendo renacidos, ¿no? Entonces, en el 22, que es el que hemos empezado a comentar, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Podemos ver aquí ese momento de la conversión, ¿no? Pedro le está recordando a la Iglesia, a nosotros también, ¿no? Dios nos recuerda que fue ese momento en el que escuchamos la verdad, la palabra del Evangelio, y obedecimos, ¿no? Es decir, respondimos al llamado de Cristo, que nuestras almas fueron purificadas. Ese es el momento en el que nuestro espíritu renace. Renace de un espíritu muerto por el pecado a un espíritu santo por el Espíritu de Dios, al responder al Evangelio, ¿no? Claro. Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahora, esto también se puede entender de otra manera que está muy relacionada con la conversión, ¿no? Y es que si en ese primer momento en el que hemos respondido al Evangelio, nuestra alma o nuestro espíritu ha sido purificado, ha sido santificado, también somos en la vida cristiana santificados al obedecer la verdad, ¿no? Porque recordamos que en la conversión nuestro espíritu es santificado. Nuestro espíritu recibe vida, el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros al creer en el Evangelio, al obedecer la palabra. Pero en la vida cristiana también hay un proceso de santificación. No ya del Espíritu, que ya ha sido hecho santo y el Espíritu de Dios está viviendo en nosotros, pero aún tenemos una mente, una voluntad, unas emociones que tienen que ser santificadas. Hay comentaristas que a esto en realidad le llaman el alma. En base a un versículo en la Biblia que nos dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Entonces dicen que el espíritu es esa parte más interna donde viene el Espíritu de Dios y es esa parte que se comunica con Dios, ¿no? Pero luego en el alma incluyen allí pues la mente, las emociones, la voluntad. Es una forma de interpretar eso de que nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Sea como sea, lo que podemos afirmar es que en el momento de la conversión somos santificados, pero en la vida cristiana también hay una parte de nuestro ser que tiene que ser santificada, ¿no? Entonces, si en la conversión fuimos santificados por la obediencia a la verdad, ¿cómo creéis que seremos santificados en la vida cristiana? ¿Qué es lo que nos santifica? Esa parte de nuestro ser que tiene que ser transformada, ¿de qué manera lo va a ser?
través del Espíritu, por el Evangelio. Espíritu Ujú. Santo. Por el Espíritu, y de la misma manera que nuestro espíritu es santificado en la conversión, por la obediencia a la verdad. Entonces aquí tenemos estos dos componentes que señala el apóstol. Uno es la obediencia a la palabra de Dios, y el otro es el Espíritu Santo, ¿no? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Fijaos que esto decíamos que también lo encontramos al principio del capítulo 1, en el versículo 2, dice en santificación del Espíritu. Y en el versículo 3 dice que por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál has dicho el último? Ah, el 3. Ajá. Nombres. Capítulo 1, versículos 2 y 3, ¿no? Ahí encontramos la santificación del Espíritu y esto de ser renacidos, ¿no? Y en el versículo 22, en el que estamos, tenemos lo mismo, ¿no? Siendo purificados por la obediencia a la verdad, y en los versículos siguientes nos dice siendo renacidos por la palabra del Evangelio, y nos dice también en el 22 mediante el Espíritu, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la conversión, tenemos tanto la palabra de Dios como el Espíritu Santo. Escuchamos la palabra del Evangelio, que nos habla de Jesucristo y de lo que Él ha hecho por nosotros, y al creer, al responder a Él, Al aceptar la Ajá. palabra. al aceptarla y creerla y responder con esa disposición a obedecer, entonces el Espíritu de Dios nos santifica, ¿no? Perdona nuestros pecados y viene a vivir en nosotros. Y allí empezamos una nueva vida, la vida cristiana, esa vida de peregrinaje sobre la tierra, en la que también hay una parte de nuestro ser que aún tiene que ser santificada, tiene que ser transformada. ¿Y cómo va a serlo? Pues va a serlo de la misma manera que lo es nuestro espíritu cuando es santificado en la conversión. ¿De qué manera? Pues va a serlo. De nuevo tenemos estos dos componentes, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Va a serlo al creer la palabra, al obedecer, al disponernos a obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos de Cristo, y va a serlo por medio del Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Amén. Sí. Bien, entonces, siguiendo en este versículo 22, fijaos que estamos hablando, el apóstol Pedro ha estado enseñándonos acerca de, ya estando convertidos, qué es lo que Dios espera de nuestra vida como cristianos aquí en la tierra, ¿no? Y Él nos ha estado hablando de un Dios santo que espera que nos conduzcamos, que vivamos en santidad, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir y que vivamos en obediencia a Él, ¿no? Ahora, según este versículo 22, y ya recordándonos aquí la conversión por medio de la obediencia a la verdad y mediante el Espíritu, ¿qué podemos señalar aquí en cuanto a qué es lo que Dios espera de nosotros como cristianos en nuestra vida aquí en la tierra? Estás perdida, ¿no? Versículo 22 del capítulo 1. Versículo 22. Obediencia. Obediencia. Ajá. Y que también Que nos amen. Amor a los hermanos. Ajá. amar a las personas. Ajá. Fijaos que ahí tenemos un para, ¿no? Dios ha purificado nuestras almas. Por el amor fraternal. Una cosa, Dios, el amor
el amor, de amaos unos a otros. Que nosotros a veces decimos, hermano, amaos unos a otros. Eso ahí queda un poco todos. Porque nosotros consideramos a veces que el hermano es el que ya ha aceptado a Cristo y eso, pero aquí pone amaos, aquí no pone a, no sé, que es un poco más general. Claro. Nos puede costar más. Claro. Hombre, en realidad, por lo general, cuando vemos esta expresión unos a otros, aquí, por ejemplo, en esta carta de Pedro, en las cartas de Pablo y en otras, ¿no? Como los apóstoles están escribiendo a la iglesia, a los cristianos, esto hace referencia a la iglesia, ¿no? A amarnos unos a otros. Al próximo, ¿no? Al que tiene más cerca. Ajá. Pero Pero, también habla de amar a nuestros enemigos. claro, pero está claro que el mandamiento de amarnos no se restringe solamente A los creyentes. a la iglesia, a los cristianos. Aunque estas expresiones sí que hacen referencia a entre Sí. cristianos, a la iglesia, pero el mandamiento que Dios nos ha dado de amarnos, va más allá de solamente entre hermanos, ¿no? Habla de todas las personas. Sí. Bueno, lo que hemos leído ahí, el pedacito, yo creo que hay tres cosas muy primordiales para uno tratar de ser un cristiano recto, ¿no? Y cantar las cosas del Señor. Yo creo que debemos de vivir en justicia, en santidad y en verdad. Son tres cosas muy primordiales que creo que las prácticamente, si las vemos, las nombran. Están ahí, sí. O sea, para poder vivir una vida en santidad creo que son tres cosas, veo tres cosas primordiales allí, ¿no? Para empezar de pronto uno a ser un buen seguidor de Cristo. Ya. Sí. Es que el problema es que a mí me falta decir es que nosotros solo no podemos vivir en santidad. Sería porque nosotros somos, o sea, tenemos, la carne es pecaminosa. Sí, tenemos que vivir en santidad porque ese don nos lo da el Espíritu Santo. Y la sangre de Cristo también nos cubre y todo. Es el poder de Él que nos puede de pronto llevar a una santidad, ¿no? Claro. Sí. Pero que tú vas a ver como Eso es lo que santos o... No, lo referente que yo dije Es que iba a decir es eso, que ha encerrado dicho en la lectura. Sí. Sí, lo que... No es lo mismo, intentarlo. No es imposible, ¿por qué? Porque yo creo que habemos testimonios vivos, ¿no? Creo que todos tenemos un testimonio. Y si nos sacó de lo peor, ¿por qué no tratamos de vivir? Dice que apartándose del mal, si uno ve algo mal, es mejor abrirse, como se ha dicho. Si donde tú estás ves algo que no va, pues déjalo allí quieto. Solamente lo que debes de hacer es como pedir, orar y de pronto llamar a dos personas, a dos testigos, porque la misma Biblia dice, cuando ve uno algo que no es, llamar a dos testigos y poner en cara lo que hay. Ya si no acepta el que se le dijo ni a los que es, ya es cosa de Dios. Pero en santidad no vamos a poder vivir nunca. Porque estamos en un camino que estamos en un proceso. El proceso solo lo termina Dios, creo yo. Los dos comentarios que hacéis son ciertos, ¿no? Dios espera de nosotros como cristianos que seamos santos como Él es santo, y eso nos habla de apartarnos de todo tipo de pecado, ¿no? Y vivir consagrados a Él. Pero por otro lado también es cierto que en nuestras propias fuerzas no podemos conseguir eso. Lo que Él dice es correcto. Sí que debemos de disponernos y luchar por eso, esforzarnos por eso, pero necesitamos contar también con el poder del Espíritu Santo. Claro, porque Él es el que nos capacita, Él es el que nos santifica, ¿no? Convence de pecado. Claro. Y él es el que también nos protege del maligno, porque el maligno te engaña, ¿no? El diablo utiliza muchas personas para que tú vayas a lo contrario de lo que quiere Dios, ¿no? Lo veo yo de esa manera. Entonces, claro, Él nos lleva, nos guía. Él es el que nos lleva así. Nos guía. Entonces, si prestamos atención a este para, ¿no? Que nos habla de propósito, ¿qué diríamos que debe caracterizar la vida de todo convertido, de todo cristiano? Es un amor no fingido. El amor, ¿no? El amor. El amor sincero. El amor sincero. Cuidado.
No fingido. No fingido. Ajá. En Que hay parte. que distinguir Eso eso. no es Puedo decir que te amo, pero no te amo de verdad. Entonces, Ajá. porque el amor depende de personas, es un sacrificio también cristiano. Sí. No porque nos encontramos en el camino personas que nos atacan, que nos pone, como dice el maligno, personas para dañarnos. Entonces tienes que tener un amor muy bien construido para poder aguantar todo eso, y solamente con el Espíritu de Dios podemos aguantarlo, que hay veces que nos puede, ¿no? Nos arrebata. Entonces es bastante complicado, Cristian. Ahora, fijaos que este amor del que nos habla, ¿no? Tiene aquí un par de descripciones, podríamos decir un par de adjetivos, ¿no? El primer adjetivo, ¿cuál sería? Dice, para el amor fraternal. ¿Qué significa esa palabra, fraternal? De hermanos. De hermanos, eso es. Fraternal. Ajá. Es familia, hermanos es la familia. También tiene esa construcción también. Ajá. Fraternal hace referencia a hermanos. Sí. O sea, un amor de hermanos, ¿no? ¿Y el siguiente adjetivo cuál es? No fingido. No fingido, No fingido. ¿no? Es decir, un amor sincero, ¿no? Puro. O sea, no palabras bonitas, halagadoras, ¿no? Que tienen apariencia de amor, pero Pero no que lo son. en realidad, Llevan ajá, claro, dice un amor sincero, considerando a los otros como hermanos, ¿no? Amor fraternal, no fingido. Ahora, cuando hablamos de amor, ¿de qué estamos hablando? De Dios. La naturaleza de Dios es amor. Pero ¿cómo se ve eso de amar a mis hermanos? Como a ti mismo. En las actitudes diarias, Cristian, en la convivencia, sea aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, porque Dios no distingue, ¿no? Porque tú a lo mejor ves a una persona que no cree en Cristo, pero si tú le amas y le tratas bien, puede convertirse como nos hemos convertido a los demás. Entonces, yo creo que eso también. ¿Qué ejemplos sencillos, prácticos, podríamos poner en cuanto a qué es esto de amarnos unos a otros? ¿Qué ejemplos concretos podemos poner? Paciencia. Paciencia, tener paciencia con nuestros hermanos. Mucha ¿no? paciencia. Por ejemplo, si nuestro hermano se equivoca o nos falla o hace algo que nos cae mal, pues tener paciencia con nuestro hermano. Eso es un ejemplo práctico. ¿Qué más? Ejemplos prácticos. Consolar a una persona que está Consolar al que pasando. sufre. Sí. Ajá. Eso es otro ejemplo de También. amor. ¿Qué más? ¿Qué más ejemplos? Yo suelo pensar bastante en escuchar Escuchar. a la persona. Eso es otro ejemplo de amor. Ajá. Escuchar a nuestro hermano. ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos os ocurre? Ayudar Ayudar. Ayudar al que necesita, ¿no? en lo que necesites, sí, Ajá. en lo que podamos. Ajá. Cuando alguien necesita ayuda y podemos hacerlo, pues eso sería una forma de amar a nuestro hermano, al que necesita la ayuda, ¿no? En la ONG tenemos un gran privilegio porque tenemos oportunidades de ayudar todo el tiempo. Sí, Gracias a Dios, muchas. ¿Qué más ejemplos de amar? Por ejemplo, tratarnos bien. Sí, claro. Ajá. Perdonar. También sería- Perdonar. También Pagarnos. compartir la palabra de Dios con alguien, eso también es un ejemplo de amar. Sí. Orar por alguien, También. Perdonar. perdonar, lo hemos dicho. Ajá. También, ¿qué sucede cuando ayudar a alguien requiere sacrificio personal? Uno lo Digamos hace que... con amor, no lo siente a sacrificio. Ajá. O puede sentirlo también, puede costar, pero... Ajá. Lo hace con deseos de ayudar. Creo que es importante tener en cuenta eso, que ayudar muchas veces comporta un sacrificio. O sea, sí. Sacrificio personal. Claro, porque ayudar cuando no es difícil está bien, pero Pero nunca llega a ser un sacrificio como el que hizo
Ya, por supuesto. Eso que es. Pero estamos hablando de eso, pero nosotros podemos hacer tal cosas. Ajá. Nuestro nivel. Fijaos, ¿cuál diríamos o quién diríamos que es nuestro ejemplo supremo de amor? Dios Cristo. Ajá. Jesucristo. Jesucristo, ¿no? Fijaos, si hacemos un pequeñito salto a la primera carta de Juan, es muy fácil de encontrarlo, solo hay que avanzar después de hacia el final de la Biblia. Después de primera de Pedro, tenemos la segunda carta de Pedro y entonces tenemos la primera carta de Juan. Fijaos lo que escribió... Sí. Más adelante, como 3 páginas. Fijaos lo que escribió el apóstol Juan, que fue compañero del apóstol Pedro. También de parte de Dios, fijaos lo que nos escribe como cristianos, ¿no? Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ajá. En esto hemos conocido el amor, en que Él, ¿de quién está hablando con ese Él? De Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Él puso su vida por nosotros. Él entregó su vida por amor a nosotros, ¿no? ¿Y qué añade a continuación? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También como Jesús nos amó de esa manera, Él espera que nosotros nos amemos unos a otros de la misma forma. Y eso puede significar dar nuestra vida por el bien de nuestros hermanos, así como Jesús dio su vida por nosotros, ¿no? Ahora, dar la vida puede ser de dos maneras. Una es de forma literal, cuando implica una muerte literal de nuestro cuerpo, como Jesús pagó en la cruz por nosotros, dar la vida por alguien. Por ejemplo, yo me acuerdo de la historia de este misionero Eric Liddell, que la película está tan famosa, antigua ya, Carros de Fuego. ¿Os suena a alguien? Sí. Carros de Fuego. Él fue un misionero en China que antes de su vida misionera fue un atleta profesional escocés, que en los Juegos Olímpicos que se hicieron en Francia, pues él ganó una medalla de oro y bueno, tiene una historia muy, muy bonita, ¿no? Luego él se hizo misionero, se fue a China y en China acabó en un campo de concentración, ¿no? De los japoneses. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en ese campo de concentración él siguió allí pues como podía trabajando, ¿no? Dentro del campo como prisionero. Y cuenta la historia que en cierto momento en el que él estaba allí se le dio la oportunidad de ser libre, ¿no? De salir en libertad. Pero se quedó. Y él cedió su puesto a otra persona, ¿no? Para que esta persona quedara libre, ¿no? Y él siguió en el campo de concentración. Y pocos meses antes de que los japoneses se rindieran y los que quedaran vivos fueran puestos en libertad, pocos meses antes él murió. Murió allí en el campo de concentración, ¿no? Pero fijaos qué es lo que él hizo. Él literalmente dio su vida por otra persona, ¿no? Cedió su libertad a otra persona. Muy fuerte. O sea, él cumplió de forma literal el mandato de Cristo. A veces Dios nos puede dar la oportunidad de algo así, ¿no? Pero otra manera de hacerlo es morir diariamente, ¿no? Por nuestros hermanos, ¿no? Por el bien de nuestros hermanos. Es cuando hablamos del sacrificio personal, ¿no? Jesús llegó a decir esto de sí mismo. Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir, ¿no? Y para dar mi vida en rescate por otros. Entonces la vida del siervo, el que ocupa esa posición del siervo para, por el bien de otros, para ayudar a otros
a costa del sacrificio personal, de la renuncia de los propios derechos, de las propias libertades, de la propia comodidad, ¿no?, de uno mismo, por el bien de otros, pues eso también es dar la vida por nuestros hermanos, ¿no?, y amarnos como Jesús nos amó a nosotros, ¿no? Entonces la vida cristiana debe estar caracterizada ¿por qué? Por el amor. Por el amor. Ajá. El amor fraternal no fingido, de la misma forma que Cristo nos amó a nosotros, es lo que debe caracterizar la vida de todo cristiano verdadero. Ajá. Hay un versículo, no me acuerdo en este momento, Cristian, cuál es la cita, pero lo tengo anotado en la casa. Dice que si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo dicen amar a Dios que no lo ves? Tiene todo el capítulo es lindo. Eso está en esta misma carta de Primera de Juan. Yo lo tengo anotado también, sino que como leo tanto... Claro. Fijaos en el capítulo 4 de esta primera carta de Juan, en los versículos 20 y 21. Vamos a leer desde el 19. 19 al 21. Rubí, ¿quieres tú? Estamos en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 19. Capítulo 4, versículos 19 al 21. Primera de Juan, 2. 4. 2 no, 4. Ah, 4 ya. Rubí, adelante. Capítulo 4. Creo que estás perdido. No capítulo 5, capítulo 4. Es que yo en esta Biblia no me acuerdo. Son los últimos versículos de este capítulo. Aquí. Ha dicho 19, ¿no? Sí. Ahí está lo que tú dices. Ahora me perdí. Los últimos versículos del capítulo. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar Dios a quien no ha visto? Amén. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a leerlo de nuevo, pero vamos a leerlo con voz fuerte, de trompeta, como el que está... vamos a pasarle eso a Wilson, esa tarea de... Oiga, aquí hay algo que encierra un poquito, dice, dura es esta palabra. ¿Quién? Dice, ¿quién? O sea, nos absuelve porque ninguno somos capaces de llevarla conforme la voluntad de Dios, conforme Dios quiere que sea. Dice, ¿quién podrá llevarla? Es difícil, solamente estamos en un proceso que todos, ella me sirve de proceso a mí, yo le sirvo de proceso a él, lo de él le sirve de proceso a otro. Para eso estamos, nos lleva la Biblia es a eso, a que todos estamos para un proceso. Yo puedo ayudarte en tu proceso, si es la voluntad de Dios y en la forma de diario vivir. Así como yo llego ahorita, que a veces llego ahorita, hoy me pongo y arreglo y esto y lo otro, y sabes, y llego ahorita y esto. A ti te agrada eso, entonces te sirve mucho. Sí. A mí me sirve como tú me tratas, a mí me sirve como tú eres conmigo. Entonces eso es un proceso, cada uno somos proceso de otra persona. Claro. Lo que pasa es que no lo captamos a veces. A veces lo tomamos por lo mal, dicen, no, pues ya este llegó con cara de fierro, no, este ya no, dejémoslo quietico por ahí a un ladito. ¿Qué pilas con ese man? Porque por ahí oigo muchas cosas. Entonces uno dice, bueno, pero este, ¿qué le pasa? Dice humanamente. Pero no lo sabemos, pero en realidad cada uno somos proceso de otro. Sí. ¿Quieres leer tú de nuevo los versículos, Wilson? Así en alto. El 19, ¿no? 19 al 21, sí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano... El que no ama. El que no ama a su hermano, a quien ve, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muy bien. El mandamiento de Él.
Y vamos a leer también en el capítulo 3 en el que estábamos, seguimos en Primera de Juan, vamos a leer, hemos leído antes el 16, vamos a leer de los versículos del 14 hasta el 18. Del 14 al 18. Estamos en el capítulo 3 de Primera de Juan. Hola. Versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 14 al 18. Bueno, voy a levantar la voz. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Estáis allí todos? Primera de Juan, capítulo 3. Sí, falta. Versículos 14 al 18. ¿Estáis ahí todos? Adelante. Sí. Primera de Juan 3, versículos 14 al 18. Adelante, Rubí. He perdido algo. ¿Qué había dicho? Vale, lo tuyo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Quieres leerlo tú de nuevo, Hilda? De 14 hasta 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy bien. Fijaos que al decir en el 14, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ahí está hablando de la conversión, ¿no? Dice, en que amamos a los hermanos. Está aclarándonos que la marca distintiva del cristiano es el amor, ¿no? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que nos hemos convertido realmente, porque en nuestra vida se puede ver el amor a los hermanos, el amor a los demás. Como Cristo nos amó a nosotros, nosotros al recibir su amor, pues también ahora amamos a otros. ¿Se entiende, no? Amén. Bien, pues volvemos entonces a Primera de Pedro, que es la carta que estamos estudiando. Está muy cerca de Primera de Juan, ¿no? Solo hay que ir dos cartas más atrás. Y leemos una vez más el versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bien, entonces, estábamos comentando los adjetivos fraternal y no fingido, ¿no? ¿Qué otras características encontramos aquí acerca del amor? Dice, amaos unos a otros Entrañablemente. entrañablemente. ¿Qué significa eso? Entraña. Las entrañas. ¿Qué son las Del entrañas? interior. Ajá. El interior del espíritu nuestro, Que te sale del alma. que te sale del corazón. Ajá. De corazón, o sea, amarlo de corazón. Claro. Sincero. Aunque sinceramente. dicen Ajá. que el alma no está, no tiene carne, ¿no? Pues debe estar por ahí, por el corazón. Ajá. Esto es una forma de decir que no sea un amor superficial, sino que salga de Del lo más interior. profundo, ¿no? Puro. De lo más adentro, ¿no? Que no sea simplemente un par de palmaditas y no quiero ver más a esta persona. O porque lo vio hoy. Yo Claro. te quiero mucho y luego empieza a hablar mal cuando Claro. Mucho te quiero, perrito, pero de comer poquito. Pero también sé Te lo vale, que pero- también uno puede en un momento dado tener una discusión o algo que pase entre hermanos, ¿no? Pero eso no significa que tú le odies o que Claro, tú quieras porque lo no ha mejor dejado de para él. quererlo. Así no estés de acuerdo con él o hayas discutido con él. Es que eso es normal, los roces son normales. No, Eso pero es es el diario decir, vivir. Eso es el diario vivir. Es el Claro, día, es el el día. día a día. ya que tú Eso odies eso es sin razón, Aunque, un sin razón, bueno, sí. por una parte y por la otra. O sea, nunca, y lo sabéis, o sea, todos hemos tenido enfrentamientos, el que no ha tenido enfrentamiento con un hermano suyo es que miente, yo lo he tenido. Y enfrentamientos que no hemos estado de acuerdo en algunas Lo que cosas, sea. ¿no? Entonces, eso es un sin razón, o sea, ni uno le da la razón al otro, ni el otro le da la razón al otro, o sea, ahí hay un choque de trenes que es el que en realidad no se debe de llegar a él. Es lo que más o menos yo comprendo que Sí, que tenemos que intentar no llegar ahí, no llegar ahí. Hay muchas clases de conflictos. Tú puedes tener un conflicto creyendo que tú tienes la razón o que tú tienes la razón y la otra persona, pero entonces claro, ahí es donde viene lo que tenemos que estar con el espíritu, no podemos llegar a imponer nuestra verdad, digámoslo así. Es mejor agachar la cabeza y bueno, digo yo, no, puede ser, ¿no, Cristian? Nunca deberíamos, cuando hay un desacuerdo entre hermanos, nunca deberíamos de cruzar esa línea que empezamos a tratarnos mal, ¿no? Nos hablamos mal, nos gritamos, nos despreciamos, hablamos luego mal a las espaldas, ¿no? Si hemos cruzado esa línea ya no estamos andando en amor, ¿no? Eso es parte de lo que veíamos de las obras de la carne, que son enemistades, iras, contiendas, celos, todo eso, ¿no? Y si hemos cruzado esa línea, pues deberíamos de pedir perdón, ¿no? Deberíamos de humillarnos delante de nuestro hermano, ¿no? Y volver a lo que Jesús nos ha enseñado, ¿no? Entonces vemos que dice un amor entrañable, ¿no? Entrañablemente. ¿Y qué más añade acerca del amor con el que Dios nos pide que nos amemos unos a otros? En el versículo 22. Un amor no fraternal, De no corazón. fingido. De corazón puro. De corazón puro. Es decir, que si nuestro corazón no está limpio, ¿no? A los ojos de Dios, si en nuestro corazón tenemos celos o envidia o tenemos orgullo o tenemos rencor o lujuria, si nuestro corazón no está limpio, no podemos amar a nuestros hermanos como Dios espera de nosotros. Por eso lo primero de todo es estar bien ante Dios, ¿no? Es arrepentirnos, ¿no? Si vemos que hay pecado en nuestra vida, pedirle perdón a Dios y desde allí, ¿no? Amar a nuestros hermanos, ¿no? Desde esa posición. Yo creo, Cristian, así en el sentido práctico, que es muy importante
igual es un salto. Aprender a decir las cosas. Digo, para no llegar muy lejos por el mal camino. Creo que yo creo que Dios quiere que hablemos. Y muchas veces, yo creo que no sé, malinterpretamos a veces lo que es aguantar algo que no. Digo en el sentido práctico, no sé si esto a lo mejor no habla muy concretamente de esto. Pero hablar, ser capaz de expresar con palabras todo en un ambiente de sinceridad, honestidad. Claro, sabemos que no con todo el mundo se puede, entonces por eso seleccionamos a las amistades, que los problemas no pasan con amistades, inamistades, se nos toca estar con todo el mundo. Bueno, pero es muy importante eso, ser capaz de decirlo, ser capaz de decirlo. Porque es que creo que hay mucha confusión de quedarse demasiado atrás o demasiado adelante. Sí, si te aguantas, y las dos cosas traen problemas. Sí, la comunicación es muy importante, ¿no? También eso forma parte del amor, ¿no? Es decir, oye, mira, sabes que esto que has dicho, que has hecho, me ha sentado mal, ¿no? Y te lo quería decir para que lo supieras, ¿no? Sé que no lo habrás hecho con mala intención, pero ese tipo de diálogo es importante, ¿no? Eso, siempre que se haga desde una buena actitud, ¿no? No cuando uno ya pues no aguanta más y se lo suelta de cualquier manera, claro, es que lo que llega, o a los gritos, o... Porque vamos demasiado si aguantamos rápido, demasiado, ¿no? Claro. Pues... Pero dentro de lo que es una actitud buena, ¿no? Que busca la paz entre hermanos. Es que muchas veces no se habla en el tiempo correcto. Exacto. Muchas veces se deja para demasiado tarde o demasiado temprano. La mayoría de las veces o reaccionas de golpe o te aguantas y si te aguantas y ya después se lo voy a dejar. Hay muchas situaciones. Se hace una bola. De pronto le vas a decir algo a una persona y esa persona está buscada con ganas de matar a alguien, así viene a discutir con tu señora y descarga contigo. Puede haber muchas situaciones. Hay que buscar el momento indicado, ¿no? Sí, claro. Hay que buscar el momento. Y la persona que recibe ese tipo de comentario de que, oye, esto que has hecho no me ha sentado bien, nunca debería de ponerse a la defensiva, ¿no? Nunca. Debería de escuchar, prestar atención, ¿no? Quizá pues explicar, ¿no? Mira, es que yo esto lo hice por esto otro, ¿no? No era mi intención hacerte daño, o es que estoy pasando por esto, o quizá pues si se da cuenta de que, oye, mira, he hecho daño a mi hermano, ¿no? Ya sea consciente o inconscientemente, ¿no? Ya sea voluntaria o involuntariamente, ¿no? Pues se tiene la oportunidad de disculparse, incluso aunque uno piense que lleve la razón, ¿no? Pero ha hecho sentir mal al hermano, ¿no? Puede decir, mira, disculpa, no te quería hacer sentir mal. Aquí tenemos el dicho de donde las dan, las toman. Es conveniente una vez va y le dice a un hermano algo y resulta que ya te lo echa de enemigo porque no lo ve como una ayuda, ¿no? A mí por lo menos me gustaría que me dijeran, no, mira, estás haciendo esto malo, porque yo razono, claro, no lo voy a tomar a la defensiva, ¿sabes? No lo voy a tomar, usted va por mí. Es bueno que se convierta en nuestro modo de vida para que las personas que van a oírlo, que sepan que nosotros lo haríamos también, el escuchar pacientemente y con amor, si nos tocara a nosotros escuchar. El problema por lo general es falta de madurez. Falta de madurez. Y a veces también hay algo muy importante que no lo hemos ni siquiera tocado. A veces lo primordial es desde la cabeza, de donde estamos, desde la cabeza, que tiene que dar el ejemplo y saber lo que está pasando y lo que se hace y lo que no se hace, y cómo es el comportamiento y cómo es el no comportamiento. Claro. A veces viene desde el mismo. Sí, pero a veces la cabeza es el último que se da cuenta. Pasa así a veces. No, me refiero a una forma de convivencia. Sí, pero tú no eres muy difícil. Sí, pero tú a veces no eres la cabeza. Si tú por lo menos siendo, por decir algo, tú eres encargada de, por decir, de una fundación,
Y si tú ves que tú tienes asignada persona y si tú no llamas la atención de algún error, se va por donde quiera. Si no llaman la atención de una y paran eso, no, pero se queda. Es como es que no hablas de una fundación en tu familia. En general, Eso, en todo.